Quiero ser científico. Una conversación sobre la vocación científica entre alumnos y alumnas de enseñanza media y científicos destacados. Un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con la colaboración de Editorial Santillana al servicio de la educación en nuestro país. Quiero ser científico forma parte de Ciencia para Todos, formando comunidad con la comunidad, proyecto ganador del concurso Valentín Letelier de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Chile. Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, desde 1965, formando científicos para nuestro país. Conduce Hortensia Morales, académica y directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. ¿No es cierto? Y nos están escuchando, y otros nos pueden ver vía streaming en www.ciencias.uchile.cl. Y hoy día tenemos una visita muy linda de un científico destacado de la facultad, el doctor Ricardo Benjamín Machoni Barahona, aquí al lado. Lo pueden observar los que lo están viendo desde la transmisión vía streaming. Y lo vamos a escuchar ahora después de esta presentación también. Quiero decir que él es bioquímico de la Universidad de Chile, es licenciado en bioquímica también en la Universidad de Chile, es doctor en ciencias de la Universidad de Chile y además su tema pertenece también, es miembro de la Academia Chilena de Ciencias y un profesor destacado de la facultad. No sé si puedo decir lo que quería decir, doctor. Y de la Facultad de Medicina también. Y de la Facultad de Medicina también, de la Facultad de Ciencias de la Chile y la Facultad de Medicina. Es que yo iba a decir que a futuro probablemente Premio Nacional de Ciencias, creemos nosotros. Estamos apostando en ese tema, ¿no? Bueno, además él es experto, y ya lo vamos a ver cuando nuestras alumnas le hagan preguntas, en todo el tema de la neurociencia, un tema muy vigente en la actualidad. Bueno, y nos acompaña el colegio British High School. Muy bienvenidas. Gracias. La profesora Natalia Ortiz, Macarena Ramírez, alumna de cuarto medio, y Anita Alzamora, alumna de cuarto medio. Así que bueno, ellas, principalmente las alumnas y la profesora, van a ser quienes te van a entrevistar, profesor Machoni. Y vamos a partir eso así con la presentación de las alumnas. Profesora Natalia, ¿podrías tú presentarnos a tus alumnas con alguna característica, por supuesto? Sí, claro. Bien, las alumnas que nos acompañan hoy día, Macarena y Anita, están cursando cuarto año medio, pertenecen al electivo de biología, por lo tanto fueron elegidas básicamente porque tienen una motivación al área biológica importante y sobresalen con respecto al grueso de los compañeros debido a que ellas están en constante búsqueda de información, se motivan mucho cada vez que leen algo nuevo, por lo tanto les va a venir muy bien poder entrevistar y hablar directamente con el doctor Ricardo para que ellas también puedan tener una guía de cómo podemos lograr la formación de un científico connotado acá en Chile. Muy bien. Después de esa presentación, en realidad, está claro con quién estamos hablando. Macarena o Anita, ¿podrían presentar a su profesora? ¿Alguna anécdota quizás de la sala de clase? Anécdotas muchas. ¿Ya? ¿Alguna que la represente a ella? Siempre está con un dato extra de algún descubrimiento, entonces eso hace que nos despierte el deseo de querer saber más. Creo que la mejor profesora que hay, también. Y no es por desmerecer a las demás, sino porque siempre está en constante que nosotros busquemos nuevas, no sé, investigaciones, y ella nos dice nuevos datos, nuevas cosas que se han visto. Muy bien. Ahí nos estaban diciendo que nos acercáramos un poquito más al micrófono y el letrero que nos pusieron ahí dice eso. Bueno, ¿y tú qué querrías agregar? Nada, básicamente lo mismo, que la Miss siempre como que nos guía siempre y es como motivacional, porque no todos los profesores nos enseñan, pero la Miss como que nos motiva a seguir buscando, como que cuando le contamos que queríamos estudiar medicina como que se alegró y como que nos ayudaba, y cada vez que tiene como información nueva nos cuenta o lee algo y nos cuenta, como para que estemos más al día. Doctor Machoni, ¿qué piensas de esta presentación de estas alumnas? Yo estoy maravillado realmente porque encuentro que es una experiencia fantástica el que organicen esto, altamente loable la iniciativa, como le mencionaba recién,
y el hecho que participen talentosos estudiantes, entre estas dos jóvenes que han tomado como electivo biología y que están motivadas por la medicina, y encuentro fabuloso, o sea, van por el camino correcto. Yo tuve una experiencia en el pasado con el famoso programa Semilla de educación que tuvo resultados fantásticos en ese sentido, y encantado de poder responder a todas las preguntas e interactuar con los estudiantes que están aspirando, ¿no es cierto?, a un cupo en la universidad y ojalá lo logren. Bueno, vamos a partir agradeciendo al decano Víctor Cifuentes, ¿no es cierto?, que se la juega por este tema científico, que llegue a los colegios y que hagamos este nexo de unión. Y también quiero decir a Santillana que gracias por el rico tecito que nos está dando aquí, para ustedes también ahí, y decirles que por favor se metan a Twitter, ¿ya? Y pueden hacer comentarios en @sercientífico. También el mail es quierosercientificouchile@gmail.com y el Facebook es Facultad de Ciencias Uchile. Digo todo esto porque al final del programa va a haber una pregunta que ya han respondido 3 alumnos que se han ganado un pendrive de 8 gigas. El primero que responda a la pregunta, que al final del programa va a ser el doctor Machoni, por favor la envía a alguno de estos medios que estamos diciendo. Bien, vamos a las preguntas, chiquillas. ¿Quién pregunta primera? Yo pregunto Anita, primero. Macarena. ¿Tú eres Macarena? Sí. Bien. Macarena. Que básicamente, lo que pasa es que estoy muy interesada por el área de la medicina, la biología. Entonces, por ejemplo, mi motivación ha sido la Miss Nati. Ella me motiva y ha sido como mi pilar en esto. Entonces quiero saber cuál fue su motivación a estudiar y cuál es la motivación de hacer experimentos y, por ejemplo, descubrir lo del Alzheimer, que ha sido muy importante. Bueno, es un proceso largo en que intervienen una serie de factores, pero hay algo adentro de uno, ¿no es cierto?, en el alma, que te dice que tú tienes que ir por un determinado camino. Yo desde muy chico me interesé por la ciencia, la indagación, la búsqueda. Me acuerdo que vivía en un pueblo donde no había mucho que hacer y salía a cazar mariposas, a investigar los insectos. ¿Aysén? En Puerto Aysén. Puerto Aysén. Puerto Aysén, la 11ª región. Bueno, mi padre influyó mucho porque él, con su formación de ingeniero, él quería que yo fuera ingeniero también, inculcó la matemática desde muy joven. Tenía 12 o 13 años y yo estaba resolviendo ecuaciones y problemas complejos a veces. Pero eso me fue motivando a este interés, y luego un poco más tarde apareció el interés por la biología, y la biología es una ciencia que requiere más madurez, ¿no es cierto? Los jóvenes muy pequeños todavía no se motivan mucho por la biología, y es un proceso más o menos largo, y de ahí llegar a la investigación médica son procesos, ¿no es cierto?, que toman tiempo, o sea, obtener un doctorado, después un postdoctorado, y después visualizar cómo la investigación biológica se puede proyectar al campo médico, de tal modo de ser absolutamente originales y realmente hacer contribuciones que sean de importancia, más allá de lo que ya se sabe, ¿no es cierto?, y que a la larga vaya como finalidad última, ¿no es cierto?, el tratamiento, el diagnóstico de ciertas enfermedades. Y yo investigando en neurociencias en los años 70, comienzo de los 70, la dinámica de las neuronas, hicimos un descubrimiento importante en relación a las proteínas asociadas a los microtúbulos, la proteína tau, y luego de eso me llevó a investigar en diferentes aspectos con relación con la enfermedad de Alzheimer. Y cuando ya regresé a Chile ya me puse de frente a investigar esto, y en los últimos 10 o 12 años a buscar ya soluciones, ¿no es cierto?, desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico a la enfermedad. Bueno, es interesante escuchar al doctor, sobre todo cuando uno se acerca en años, avanza en años en el tema del Alzheimer, ¿no? Anita, ¿qué quieres preguntar? Que, como dijo usted, partió de muy abajo, o sea, me imagino de que partió si nació en Aysén y como que estudió ahí, partió de muy abajo. Entonces, ¿qué fue lo que más le costó como para llegar tan arriba? Porque hoy en día, o sea, con lo que veo, lo que él nos ha contado, está muy arriba, es muy importante, ha hecho descubrimientos muy amplios. Entonces, ¿qué fue lo que más le costó como para llegar a esto? O sea, yo lo veo tan lejos. Sí. Dos cosas. Primero, todo se hace con amor. Cuando uno tiene amor
amor por los seres humanos, amor por el prójimo, amor por la ciencia, o por lo que uno cultive, o por el arte, ¿no es cierto? Si lo haces con amor, tienes un gran punto a tu favor. Y el otro aspecto es la perseverancia, ¿no es cierto? Ser perseverante, o sea, tener amor por las cosas, ser perseverante. Y otro aspecto que agregaría yo es lo que se llama mentalización positiva. Yo siempre he sido muy positivo, o sea, soy de personalidad optimista, no pesimista. Incluso algunos a veces me critican por ver más allá de las posibilidades reales de las cosas, y yo no tengo imposibles. Yo siempre me planteo metas y esas metas no son imposibles. O sea, si es posible lograr algo en Chile, generar, por ejemplo, un producto, un nutracéutico como hemos generado para la enfermedad de Alzheimer, parecía como imposible, sin embargo lo hemos hecho y las pruebas clínicas lo están demostrando de que vamos por el buen camino. O sea, no colocarse barreras antes de tiempo, o sea, ser absolutamente de mente abierta, libre, y ser perseverante para lograr los objetivos. Natalia, ¿tú compartes esto? Sí, yo comparto plenamente que el optimismo y el no darse por vencido antes de tiempo es una de las características que necesita un científico en el fondo. Y junto con la curiosidad, la imaginación y poder perseverar. Sin embargo, a mí como profesora, que me impresiona mucho su currículum y su expertise respecto al tema de la neurociencia. Sin embargo, hay algo que a mí como profesora a lo mejor me haría mucho más sentido, que es cómo formar jóvenes hoy día que tengan esa curiosidad, esa imaginación y esa capacidad de querer buscar respuestas en cosas cotidianas, que lamentablemente se ha perdido en las generaciones actuales. La capacidad de asombro, por ejemplo, no existe mucho. ¿Qué cree usted desde su expertise, desde su experiencia, qué es un factor importante para generar niños curiosos? Cuando mencionas la capacidad de asombro, recuérdame a un gran maestro que fue Héctor Croxatto, que falleció hace muy poco, uno de los grandes científicos que ha tenido Chile, uno de los que más admiro yo. Y él planteaba, ¿no es cierto?, la necesidad de asombro. Si no hay asombro, no hay ciencia, no hay posibilidad de búsqueda científica. Uno tiene que saber asombrarse. Pero también es la necesidad de despertar lo que se llama el criterio de indagación, de indagar, que desde todo lo que está en la naturaleza, ¿no es cierto?, es susceptible de ser indagado. Desde que yo veo cómo se enciende una ampolleta, ¿no es cierto?, de saber por qué se enciende, el por qué esto, por qué eso, despertar en los niños la búsqueda a través de un proceso de indagación. Y eso los va a ir llevando a lo que es el método científico, porque la ciencia se tiene que hacer a través de un método. Entonces, que esa búsqueda sea organizada, ¿no es cierto?, y que sea de alguna manera planificada para que realmente sea fructífera en términos de logro científico. Entonces hay que despertar desde muy joven eso, porque después ya cuesta bastante más. Cuando el estudiante ya está estructurado de una cierta forma, ya es difícil que pueda realmente despertar. Puede aprender mucho de ciencia, pero llegar a ser un auténtico científico, ¿no es cierto?, que es difícil. Ahora el científico, como lo veíamos en la época de por ejemplo, científico de siglo XIX, comienzo del siglo XX, es distinto al científico actual. El científico actual es un hombre que, además de tener esa capacidad de indagación, de búsqueda, de curiosidad, de hacerse preguntas apropiadas sobre la naturaleza, tiene que saber mucho más allá, ¿no es cierto?, de gestión, de cómo llevar adelante un proyecto, de cómo obtener un proyecto, cómo convencer a las instituciones que le den recursos para llevar adelante ese proyecto y finalmente concretar ese proyecto en forma exitosa, ¿no es cierto?, de acuerdo con los objetivos que se han planteado. O sea que es un proceso bastante complejo. Eso hace que el ser científico sea un desafío bastante grande. O sea, no es fácil, no es fácil. O sea, lo más importante es que no ser una persona muy susceptible a la frustración. La persona que tiende a frustrarse muy fácilmente porque ya cuando no resulta, va a ser difícil que pueda llegar a ser científico, porque piensa tú que cuando tú tienes una estrategia, ¿no es cierto?, para contestar una pregunta en ciencia, puede que hagas muchos experimentos y no te resulten. Y eso puede significar que la pregunta estaba mal hecha, o puede significar que a lo mejor los experimentos no fueron bien planeados, etcétera. Entonces,
no todo resulta inmediatamente, tú tienes que ser perseverante, pero también al mismo tiempo suficientemente perspicaz en buscar el camino, ¿no es cierto?, la estrategia experimental para solucionarlo. Y muchas veces la estrategia experimental va a estar determinada por los equipos también. Puede que no tengan los equipos apropiados. Entonces, en ese sentido, yo siempre he sido de la idea que el científico no tiene que apegarse a técnicas. Las técnicas son solucionables, sino que tiene que apegarse a grandes preguntas y buscar soluciones. Si los equipos los necesito, yo voy a Estados Unidos, voy donde estén los equipos, voy donde pueda resolver problemas, pero finalmente voy a encontrar respuesta a mi pregunta. Macarena, Sí. ¿eres curiosa o no? ¿Existe esa curiosidad que dice el doctor? Por ¿Y que dice la supuesto, profesora? sí. O sea, uno de repente se pregunta, ¿el cuerpo humano es demasiado perfecto, por así decirlo? Entonces, ¿cómo surge todo? Por ejemplo, de la célula, de lo más mínimo a lo más complejo, ¿cómo funciona todo? Por ejemplo, el sistema nervioso, el cerebro. Entonces, yo tengo una pregunta que, sabiendo que el cuerpo es como impresionante en sí en todo, ¿por qué el Alzheimer? ¿Por qué como fijarse en ese punto para buscar una solución o un previo? Es una excelente pregunta, una pregunta que nos lleva ya a un plano filosófico, porque el tema del Alzheimer en un comienzo se pensó que era una enfermedad del envejecimiento, que era una enfermedad connatural con el envejecer, pero en esa época, cuando empezamos a investigar, yo claramente tenía claro que era una patología, o sea, es una enfermedad, no es que uno envejezca a través del Alzheimer, sino que no todas las personas tienen que tener Alzheimer. Una persona puede llegar en forma cognitivamente normal, pasados los 90 años, y conozco muchos de ellos, de tal modo que uno puede de alguna manera ponerle barreras a este tipo de enfermedad. Pero se produce por una serie de factores y lo que ha hecho que la investigación sea compleja. Pero una de las cosas que se aprende en esto es lo siguiente, que la solución y la cura de la enfermedad de Alzheimer ha demorado mucho porque se partió de un paradigma que estaba equivocado. Cuando el esquema teórico del cual partes tú para investigar, y eso llevó a cientos de laboratorios a generar medicamentos, se partió, doctor? de un paradigma de pensar que las placas seniles que hay en el cerebro son las determinantes y las causantes de la enfermedad de Alzheimer. Yo en los años 70, finales de los 70, 80, publicamos que por ahí no iba la cosa, que las placas seniles no eran determinantes y que más bien pueden significar una barrera contra la enfermedad, y que depletando el cerebro de placas seniles no solucionamos el tema del Alzheimer. Pero ha habido un poco de tosudez y empecinamiento, ¿no es cierto?, por las inversiones que han hecho las empresas farmacéuticas en medicamentos, en seguir ese esquema teórico hasta el día de hoy, pero ya en este momento está clara que la hipótesis amiloidogénica se ha desacreditado, y en este momento está claro que el determinante de la enfermedad no va por ahí. ¿Cuál es el determinante? Más bien va por la hipótesis nuestra de la proteína tau, que hay alteraciones que llevan a la oligopenización de esta proteína, a formar pequeños polímeros, y luego las macroestructuras supramoleculares, que son los filamentos pareados o los ovillos neurofibrilares. Donde hay que poner freno es a ese nivel. Y eso nos lleva a la hipótesis que planteamos ya hace unos 10 años atrás, que se llama la hipótesis de la neuroinmunomodulación. O sea, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, pero también que tiene un componente de neuroinflamación. ¿Qué significa que hay neuroinflamación? Que ocurren procesos inflamatorios en el cerebro. No significa que el cerebro se hinche, no en ese sentido, sino que más bien la microglía, que tiene que ver con la parte inflamatoria en el cerebro, empieza a producir exceso de citoquinas, ¿no es cierto?, debido a una serie de señales erróneas que le llegan, y esas citoquinas van finalmente a producir cambios a nivel de la actividad neuronal que no son los correctos, ¿no es cierto?, y finalmente a la muerte o neurodegeneración de esas neuronas, disfunción, pérdida de la función y después la muerte. Entonces, eso permite explicar un poco mejor y buscar dentro de lo que son mecanismos antiinflamatorios por una parte, y por otro lado usar la proteína tau como target para impedir estos procesos de autopolimerización. Y en esa búsqueda hemos estado, y hay mucha gente que ha entrado ya en la búsqueda, ¿no es cierto?, de moléculas o componentes moleculares que puedan, o fórmulas moleculares que puedan controlar la autoagregación de la proteína tau. Entonces, eso cambió el paradigma diametralmente, y yo creo que el gran éxito nuestro ha sido el poder contribuir
a cambiar el esquema conceptual sobre el Alzheimer. Porque eso abrió los ojos a decir, la cosa no va por este lado, sino que va por este otro. Y eso es un logro importante que un grupo en un país alejado del mundo como Chile haya logrado eso que otros no habían logrado verlo en el resto del mundo. Anita tiene ganas de preguntar. Sí, es que va muy avanzado en este tema del Alzheimer, pero me gustaría saber si hay algo más que se pueda averiguar de eso, o sea, si usted cree que hay más dentro de eso, o cómo seguiría usted la investigación, para qué lado sería, o qué seguiría buscando después de esto, o sea, porque según lo que entiendo, un científico no tiene metas. No tiene metas, por supuesto. No, yo empecé investigando, imagínate la dinámica neuronal y cómo los microtúbulos estaban relacionados con los procesos de movimiento intracelular, ¿no es cierto?, de material dentro de la neurona hacia el axón, y finalmente de ahí apareció el tema del citoesqueleto. Fuimos de los primeros en investigar el citoesqueleto. Yo estaba en la meca de la biología celular en ese entonces, en la Universidad de Colorado, donde estaba el grupo de Porter, y finalmente lograr avances importantes en esa área para que después conectar con lo que es la neurobiología del Alzheimer. Ahora, hay muchas metas, uno se pone metas, así como yo pensé que de la investigación básica podíamos llegar a generar tecnologías, ¿no es cierto? Y hemos desarrollado varias tecnologías en el campo diagnóstico, lo que se llaman biomarcadores. Desarrollamos una tecnología de neuroimágenes que permite, ¿no es cierto?, marcar las estructuras anómalas en el cerebro para poder hacer PET, tomografía de positrones, y poder visualizar, ¿no es cierto?, los cambios en la enfermedad de Alzheimer. Me encantaría que esas tecnologías se implementen ya en forma masiva y que en el futuro, a corto plazo, los pacientes tengan esa posibilidad, ¿no es cierto?, de detectar tempranamente. Tenemos una tecnología de un biomarcador en sangre que permite detectar en fases preclínicas, o sea, mucho antes de que la enfermedad aparezca. Hay 10 a 15 años antes en que la enfermedad aparece, en que hay una serie de desórdenes en que uno puede detectar previamente y tratarlos en forma apropiada a ese nivel. Y eso permitiría, ¿no es cierto?, facilitar que las drogas que están en investigación en este momento sean más efectivas si se detecta eso a tiempo. En fin, yo espero ver en un futuro cercano, ¿no es cierto?, que el Alzheimer ya no sea un problema, un puzzle a la medicina, un puzzle a la sociedad, un puzzle a las familias que tienen que sufrir, ¿no es cierto?, el impacto de que un familiar tempranamente adquiere esta enfermedad, y sobre todo por el hecho de que no solamente se está dando en los adultos mayores. Hay 1 millón de personas en el mundo que tienen Alzheimer entre 35 o 40 años. Sí, conozco un caso. Lo que se llama Alzheimer de tipo familiar, el Alzheimer que tiene una base más de tipo genética, porque el Alzheimer en general es esporádico, no es genético. Entonces, el poder encontrar solución, ahora voy a Colombia, por ejemplo, a un meeting sobre lo que es el Alzheimer genético, los casos que... Porque ellos tienen una de las poblaciones más amplias de Alzheimer familiar en Medellín, sobre todo en Colombia, y trabajar a nivel multidisciplinario con equipos de diferentes países, de Estados Unidos, de Canadá y en Latinoamérica, y estudiar nuestras poblaciones, cómo se va expresando el Alzheimer de tipo familiar. Entonces hay que estar en diferentes frentes de la investigación, y eso requiere investigar en el laboratorio por una parte, la parte básica, la estructura de las proteínas, de la proteína tau, de los oligómeros que se forman y todo, pero también estar en el frente clínico, haciendo ensayos clínicos, o estar viendo el impacto en los pacientes, etcétera, etcétera. Doctor, uno lo escucha y estamos todos embobados escuchándolo y queremos escucharlo, pero ya nos dice que nos quedan 4 minutos, yo no sé cómo se pasa tan rápido. Voy a hacer la entrega del regalo de Santillana y luego dejamos los últimos minutos para más preguntas, ¿ya? Y para esta pregunta que tú me dijiste. Y para esa pregunta también, pero vamos a entregar. Yo quiero decir que la editorial Santillana se ha sumado a la iniciativa de Quiero Ser Científico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, porque a ellos les preocupa la ciencia. Más que una disciplina, dicen ellos, es una forma de relacionarse con el mundo. Yo creo que es un tema de fondo. Y Santillana ahora nos va a obsequiar, aquí está Antonieta, que nos va a entregar un regalo que tiene que ver con manuales esenciales, en este caso de biología, ¿ya? Que es una síntesis conceptual que reúne todos los contenidos mínimos obligatorios para la educación media y los contenidos asociados a los planes diferenciados de cada área, en este caso biología, brindando además un soporte teórico de calidad para los primeros años de la educación superior. O sea, esto les va a servir en su preparación para la prueba y lo que viene también, ¿no? Un resumen de todo.
Y además le va a servir al doctor también como un apoyo, en el sentido de saber cómo están preparándose los alumnos que nos llegan a la universidad, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, Antonieta, quiero agradecerte y nos entrega ella su obsequio. Buenos días. Quisiera agradecer al Colegio British High School por la presencia en esta mañana y a Natalia especialmente. Muchas gracias. Anita. Gracias. Bueno, yo quiero decir que esto es como así, y lo que está entregando tiene esto. Gracias. Contiene estos manuales esenciales, ¿ya? Santillana, que bueno. Sí. Sí, Santillana, quiero decir que está entregando un buen apoyo a nosotros en la Facultad de Ciencias para poder difundir lo que se investiga en la facultad, y está llegando a todos los colegios de todas las áreas, tanto de extrema pobreza como en todos los ámbitos, para todos los Felicitaciones a Santillana. Pues. Y gracias, fíjate. Santillana. Esto es para el doctor. ¿Ese es para el doctor? Sí, Ya, ahí la bolsa. Ah, ya. Este es para ti Ya, también. muchas ¿eh? gracias. Y también tiene otro regalo más adentro. Esto, hoy día en la tarde me voy a dedicar a digerirlo bien a fondo. Sí. Nos quedan 2 minutos apenas. El doctor va a leer la pregunta y después dejamos para hacerle alguna pregunta más. ¿Ya? Doctor, ¿qué pregunta es la que vamos a hacer para los que nos están escuchando? También para ustedes. El que primero responde esta pregunta al correo quiero ser científico uchile@gmail.com, el primero que la responde bien, por supuesto, se lleva este pendrive con 8 gigas. Aquí se rían de mí porque dije así. Es una pregunta, una de las preguntas claves de la biología moderna. A ver. ¿Cómo se forma la estructura terciaria de las proteínas? Levantando la mano. Solo una pista chiquitita, dale a los que están escuchando. Piensen en qué. Va después del proceso de traducción. Ya, una pista tú. Es muy fácil, es más fácil de lo que la gente piensa. Bueno, y ahora una pregunta cortita, aunque sea un pimponeo cortito, para que el doctor responda. A ver. Yo quiero saber que todos ven a los científicos como que gente que está estudiando siempre y concentrada. ¿Cómo es la vida de un científico? O sea, después de pasar de estar experimentando y de repente de pasar por la frustración de no encontrar la respuesta, ¿y qué pasa cuando la encuentra y ve que esto aplicado, por ejemplo, a pacientes, tiene resultados buenos? Bueno, eso, En un segundo, porque nos están diciendo... muy gratificante, y eso produce una gran alegría. Eso hace que esta profesión sea cada vez más gratificante y entusiasma a continuar en este camino. Yo quiero decir profesora, algo. tu segundo. Mira, yo realmente a mí me impresiona la expertise del doctor y la disposición que tenga él en su peldaño súper alto de poder compartir lo que él sabe con nosotros los mortales, que realmente habla de una humildad y una sencillez tremenda, doctora, Bueno, así que muchas gracias. Yo quiero decir que van a ir al laboratorio del doctor Sí. y van a ponerse de acuerdo No, ahora encantado, afuera. encantado. Y nosotros los vamos a Díganme, filmar también y visita al vamos año. a ya. hacer un material audiovisual que va a llegar a todos los colegios de Ok. Chile. Así que van a tener el privilegio de estar en su laboratorio también ¿Nos con él. vamos ahora al laboratorio? ¿Inmediatamente? Ahora, si quieren, po. Fantástico. Bueno, quiero agradecer a Javier Díaz, radiocontrolador, a Nanú, que nos acompaña siempre, que está acá, Nelson y Paola, al periodista de la facultad, a Alfonso Droguet, de Santillana, a Antonieta, que nos acompaña, y al profesor del Colegio Vitis. ¿Cuál es tu nombre? Alfredo Quiñones, que también acompañó a sus alumnas y a la profesora. Y a nuestro científico Sí. invitado. Y muchas gracias a la Facultad de Ciencias y a todos. Gracias. Quiero ser científico. Una conversación sobre la vocación científica entre alumnos y alumnas de enseñanza media y científicos destacados. Un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con la colaboración de Editorial Santillana al servicio de la educación en nuestro país. Quiero ser científico forma parte de Ciencia para Todos, formando comunidad con la comunidad, proyecto ganador del concurso Valentín Letelier de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Chile. Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, desde 1965 formando científicos para nuestro país.